¿Cómo están mis hermanos y amigos? Que Dios me los bendiga mucho en este día maravilloso, domingo. Estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Espero que algunos de ustedes me estén viendo. Si me hacen el favor de decirme. Bueno, ahí está. Al parecer ya me están viendo. Bueno, pues luego les platico porque entré un poco tarde. Pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta tarde, mis hermanos, queridos amigos, que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos. Estoy muy contento con el Señor por toda su bendición, por toda su presencia, por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él hace con nosotros. Y bueno, pues en esta tarde vamos a tener una meditación de la palabra de Dios que espero que pueda ser una bendición para todos, no solamente para ustedes, obviamente para mí mismo, pero para todos aquellos que de pronto puedan tener la oportunidad de ver el video, que puedan encontrar en este mensaje algo de paz, algo de confianza, algo pues de sanidad interior, alguna situación que estén pasando, pues que les ayude la palabra de Dios. Es todo mi deseo y mi oración. Y bien, pues como hemos estado hablando las semanas pasadas, hermanos, hemos estado hablando sobre los mensajes de Jesús desde la cruz del Calvario, que podemos decir que son de los más importantes que pudo haber dado que pues eran las últimas palabras prácticamente de Él en la tierra, antes de morir por nosotros, resucitar, ascender al cielo. Son unas palabras muy importantes por esas razones, porque son las últimas palabras que Él dice, hablando pues aquí sobre la tierra con sus discípulos y con las personas y todo aquel que estaba atento a ellas. Bueno, pues muchos de ellos en el momento que las dijo el Señor no las entendieron después de 2000 años. Hay otros que todavía no lo hacen, pero nosotros que hemos entendido un poco solamente, hermanos, de lo que Jesús quiso decir, pues estamos con todo nuestro corazón para recibirlas. Espero que así sea en el caso de usted también. Quiero leer capítulo 19 del Evangelio de San Juan, versículo 28, ahí es donde viene esta palabra. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Padre, gracias por esta palabra, ayúdanos a recibirla, a entenderla, a aplicarla a nuestra vida, Señor, que pueda ser un faro de luz en medio de nuestros corazones, que pueda alumbrar nuestro camino, y que nos ayude, Señor, a poder hacer cambios necesarios, importantes, determinantes, que nos van a ayudar para vivir mejor. Para la gloria de tu nombre declaramos esta gran bendición sobre tu palabra, Señor, y sobre los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, estamos hablando de esta quinta palabra que Jesús da desde la cruz del Calvario. Como todos sabemos, ya la Escritura misma lo dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo esta palabra, lo dijo. Mire, el Señor dijo las palabras, las 7 que dice, total y completamente consciente de lo que estaba diciendo. Como lo he dicho en las otras predicaciones, no está por demás recalcarlo otra vez. Ninguna de las palabras que Jesús dijo estando colgado en la cruz, las dijo por desesperación, por angustia, por soledad, por depresión, por dolor. Jamás, hermano, ni por necesidad. Todas y cada una de las palabras que Jesús dijo desde la cruz del Calvario, las dijo porque era necesario decirlas, porque había un mensaje que Dios quería que se transmitiera a través de esas palabras de su Hijo en ese momento tan especial de la historia de la humanidad. Y Jesús, sabiendo estas cosas, sabiendo que todo ya está consumado, sabiendo que ya todo el trabajo está hecho, entonces dice esta palabra. Qué interesante, mis hermanos. Porque ya en el momento en que Jesús dice esta quinta palabra, ya está en un momento donde Él sabe que ya todo está hecho, todo está consumado, todo está listo ya. Él ya hizo el trabajo, Él ya llegó hasta el momento de la cruz, solamente falta morir y resucitar, y entonces la iglesia entra con toda su fuerza a predicar el evangelio. Y bueno, todos sabemos lo que dice la Biblia con respecto a la iglesia y el trabajo que tiene que hacer en la tierra. Y hermanos, estamos en un momento donde Jesús sabe que todo está a punto de ser consumado cuando dice, tengo sed. Fíjense nada más qué cosa tan maravillosa, tan grande, tan poderosa. En el momento cumbre, cuando Jesús está a punto ya de morir, dice, tengo sed. ¿Cuál es la razón de esta palabra? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? ¿Qué es lo que quiere Jesús que sepamos? Esas preguntas tenemos que hacérnoslas.
No solamente podemos decir, bueno, es que el Señor en su humanidad pues tenía sed y lo dijo. Recordemos que cuando iba a subir, cuando iba a ser crucificado, hubo soldados que le quisieron dar vinagre mezclado con mirra y él lo rechazó, no lo quiso beber. Claramente lo dice la Escritura. Ahora, después de estar ahí, hermanos míos, en la cruz del Calvario, sufriendo y todo eso, Jesús dice, finalmente tengo sed. Cuando sabe que queda poco tiempo para decir consumado es, y después decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál era el plan y el propósito? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos? ¿Por qué razón Jesús en el último momento ya de su vida, unos pocos minutos antes de morir, dice, tengo sed? Hay algo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros como iglesia. Algo que nos va a ayudar, que nos va a servir, no solamente para nuestra vida espiritual, mis amados, porque todos queremos tener una vida espiritual llena, fructífera, espiritual, maravillosa. Pero hermanos, para nuestra vida en común con las personas, con la gente que nos rodea, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros allegados. Qué importante es también que tengamos una vida cristiana que pueda traerles paz, alegría, gozo, esperanza a la gente que nos rodea. Por eso es muy importante que entendamos cuál es el mensaje de Jesús aquí, unos minutos antes de morir, diciendo, tengo sed. Como les dije, cada palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario lo dijo precisamente porque tenía que decirla. No estaba diciéndola porque se le ocurrió o en el momento, en la situación, por las circunstancias. No, Jesús lo dijo porque lo tenía que decir. Y dice el apóstol Juan, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura, fíjese, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Salmos 22, capítulo 22, versos 14 y 15 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi vigor y mi lengua, fíjese nada más, se pegó a mi paladar. Estamos hablando de que este salmo es el salmo mesiánico más asombroso de toda la Biblia, porque en ese salmo, si usted lo lee, está descrita de una manera magistral, como que si hubiera pasado fue escrito 1000 años antes, pero como que si hubiera ido David 1000 años en el futuro, ver la crucifixión de Jesús y luego escribir ese salmo. Así de gráfico, de espectacular, de precisa está descrita la muerte y la crucifixión de Jesús en el Salmo 22. Y entonces, hermanos, ahí está describiendo también la gran sed que Jesús siente en ese momento y por qué lo dice. Y Jesús, como él sabe que es el Mesías, tiene que decir esta palabra. Pero no solamente lo dice porque obviamente tendría sed, no descartamos eso de ninguna manera, pero hay algo más poderoso ahí adentro de esa palabra. Hay una razón más profunda por la que Jesús dijo, tengo sed. Y hoy en esta tarde tenemos que descubrirla, mis queridos hermanos. Hay otra palabra que dijo Jesús en Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué tiene que ver este versículo que acabo de leer de Mateo 11:29 con la crucifixión de Jesús y con que Jesús haya dicho, tengo sed? Es muy importante que entendamos esto, mis amados, para que podamos entender el mensaje que Jesús quiso decirnos en medio de esa palabra a todos sus hijos. Jesús colgado en esa cruz bien podía haber, esto es muy importante, Jesús colgado en la cruz bien pudo haber ordenado, mis amados, no pedido, ordenado que un ángel del cielo descendiera y le diese de beber agua. Pudo haber ordenado que lloviera, mis amados. Pudo haber ordenado cualquier cantidad de cosas sobrenaturales para que él pudiera librarse de esa angustia y poder satisfacer su sed. Pudo incluso haber regenerado su cuerpo en ese momento para que no tuviera sed y bajarse de la cruz. Pudo haber hecho muchas cosas, pero no las hizo. ¿Por qué razón? Porque prefirió ser humilde y pedir el agua. Porque en eso había una enseñanza para todos nosotros. ¿Cuál es la enseñanza? La humildad. Filipenses capítulo 2, verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Punto. Así de sencillo. Jesús siendo en forma de Dios, no estimó
No dijo, oh, es que yo estoy en forma de Dios, entonces yo no puedo bajar a la tierra como hombre. No, sino que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Hermanos, Jesús quería enseñarnos la humildad y cuán necesaria es la humildad entre los seres humanos. ¿Está de acuerdo conmigo? Una de las actitudes con las que más fallamos los seres humanos es la humildad. Fíjese, mi hermano, usted dirá, bueno, va a aplicar de la humildad, con permiso, hasta luego. Pero es algo que le hace falta a este mundo, mis amados. La humildad va muy ligada con el amor al prójimo. La humildad es complicada, es difícil. Hay que romper con muchas cosas que venimos arrastrando. Con cosas desde que yo quién soy y dónde estoy y yo soy fulano de tal y tengo esto y tengo aquello y tengo esto otro. Hasta con cosas de y este quién es para que me mande. La humildad es muy necesaria entre el pueblo de Dios. Jesús estaba ahí colgado en la cruz, teniendo todo el poder del universo en sus manos. Sin embargo, no descendió de la cruz. Decidió morir por nosotros. Pero aparte de eso, sin ninguna razón totalmente válida, mis hermanos, todavía dijo al final, tengo sed. ¿Para qué? Para enseñarnos el valor de la humildad. Deme unos minutitos para que me entienda, por favor. Deme unos minutos para que me comprenda. Quizás ahorita usted diga, bueno, a lo mejor sí, no sé. Deme unos minutos para explicarle esto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es muy importante y Jesús colgado en la cruz es el mejor ejemplo de humildad en todo el mundo. Que Él teniendo el poder y la autoridad para descender de esa cruz y no seguir sufriendo, se humilló a sí mismo, no solamente en la muerte de cruz, pero diciendo, tengo sed, haciéndole ver a un grupo de soldados malignos, de soldados inconscientes, insensibles, que no les importaba el dolor del maestro, haciéndoles ver a ese grupo de personas su necesidad personal de tomar agua. ¿Por qué lo tendría que hacer el Señor? ¿Por qué tenía que hacer eso el maestro? Pues para enseñarnos una lección de humildad. Porque cuántas veces nosotros tenemos necesidades y no se las decimos a nadie. Y alguien quiere darnos la mano y solo por orgullo la rechazamos. O porque viene la ayuda de fulano de tal. O porque fulano me quiere ayudar y no, yo de ese yo no recibo nada. Hermano, póngase a pensar un momento en eso. Póngase a pensar un minuto en eso. La humildad es muy importante. Y claro que Jesús quería enseñarnos eso. Él dijo ahí en Mateo, recuerda que lo leímos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y estando en la cruz lo demostró, pudiendo incluso quedarse callado por puro orgullo, por no denigrarse más, por no humillarse más, pero Él venía a enseñarnos, no venía a ser exaltado, venía a enseñarnos, venía a servirnos, mis amados. Y por eso es que decidió decir tengo sed, para que en ese mensaje decirnos a todos, aprendan. Hay tres cosas muy importantes, mis amados, que yo quisiera revelarles en esta tarde acerca de la humildad. Según la doctrina cristiana, la humildad es la virtud, es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección y en plena conciencia de que Él ha sido el quien ha concedido la gracia de la existencia. Así en el cristianismo, humildad implica reconocer la propia pequeñez ante el misterio de la vida, aceptar la igual dignidad de todos los seres humanos y someterse a la voluntad de Dios, apreciada como buena, agradable y perfecta. Eso es, según el cristianismo, la doctrina cristiana de la humildad. Es una, sí, amén, es como una, vamos a decir que es una explicación muy amplia, ¿no? De lo que es la humildad. Pero en realidad, ¿dónde queda entonces? El mensaje es muy bonito, pero ¿dónde queda entonces tres cosas importantes acerca de la humildad? Que son la introspección, la incapacidad, los limitantes, la limitación que todos tenemos y la sujeción. Es muy importante que entendamos esto para poder entonces darnos cuenta que el mensaje de Jesús era simplemente, hijos, sean humildes. Quiero leer este ejemplo de Moisés.
Fíjese el ejemplo de Moisés. Moisés, ustedes todos sabemos, un gran siervo de Dios, líder, usado, profeta de Dios, líder del pueblo de Israel. En Éxodo 17, del 11 al 13, hay algo muy interesante que dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno al lado del otro, y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Fíjese qué ejemplo tan maravilloso de lo que es la humildad. Un hombre que está con sus brazos levantados y que dependiendo de esos brazos levantados al cielo, dependía de lo que estaba pasando allá abajo en la guerra, mis hermanos. Mientras él mantenía sus brazos alzados, la guerra iba siendo ganada por el pueblo de Dios. Cuando él bajaba sus brazos por el cansancio natural, entonces el pueblo de Dios empezaba a perder. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Aquí lo de menos sería ponernos a especular y decir, bueno, yo pienso que aquellos dos hombres que ayudaron a Aarón y Hur, que ayudaron a Moisés, pues se pusieron a platicar: hoy vamos a dar a Moisés porque él tiene sus brazos, los baja, empiezan a perder, los sube, empiezan a ganar, entonces hay que ayudarlo. Y se acercaron y pues casi lo obligaron a sentarse y a estarlo sosteniendo. Pero hermanos, quizás, y solamente quizás, y conociendo el carácter de Moisés y su corazón humilde, quizás, hermanos míos, Moisés con su mirada les dijo: ayúdenme, no puedo yo solo. Y qué bonito es poder darnos cuenta cuáles son nuestras limitaciones. Qué bonito es poder meditar en quiénes somos nosotros y dónde estamos. Y que si estamos ahí, no es por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Dios y por la ayuda de Dios. Que todo se lo debemos a Él. Si tenemos un estatus socioeconómico muy alto, es porque Él nos lo ha dado. O si tenemos muchas cosas o títulos universitarios o lo que sea, todo se lo debemos a Él. Mientras más nos despegamos de Dios, hermanos, mientras más nosotros pensamos y creemos que lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo, entonces más soberbios y más arrogantes nos convertimos. Quizás Moisés no quería que lo estuvieran tocando sus brazos y ayudándole. Quizás él quería demostrar que podía hacerlo solo. O quizás no, quizás lo que él pensaba era: ayúdeme porque no puedo. Y qué bonito es pensar que Moisés dejó que lo ayudaran en el momento en que él lo necesitaba, porque a pesar de ser el gran siervo de Dios y a pesar de tener todo lo que él tenía también limitaciones, como todos los seres humanos las tenemos. Y eso nos debe de ayudar a ser más humildes. Este hombre, mis amados, reconoció eso seguramente y entonces encontró, para la gloria de Dios, encontró la ayuda que necesitaba. Una ayuda que le llegó en el momento apropiado y que propició una gran victoria para todo el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado como creyentes batallando, sufriendo dificultades, pruebas, luchas, tentaciones? Pero andamos solos, no compartimos con nadie, no pedimos ayuda. Al contrario, si escuchamos una palabra que nos confronta, una palabra de Dios fuerte que nos hace ver nuestra falla o que nos hace ver dónde estamos mal, nos enojamos y pensamos que aquel predicador ya le dijeron nuestra vida o que lo está haciendo por maldad, cuando lo más seguro es que aquel pobre hombre o mujer que está predicando ni siquiera sabe, mis amados, que lo que está diciendo está llegando hasta ese nivel a los corazones de las personas. Necesitamos la humildad, necesitamos ser humildes para poder entonces encontrar la bendición, para encontrar el descanso, el socorro, la ayuda. Mire, si estamos soberbios, si estamos arrogantes, la Biblia dice, nos va a ver de lejos el Señor. Pero si nosotros nos ponemos el corazón en la mano y decimos: Señor, yo necesito ayuda, tengo esta necesidad, no puedo yo solo. Y entonces abrimos nuestro corazón, hermanos, vamos a poder recibir una gran bendición si lo hacemos. Naamán es el mejor ejemplo de un hombre que fue de la arrogancia a la humildad. Todos conocemos la historia de Naamán, ¿verdad, mis amados? Aquel general del ejército de Siria que estaba leproso. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Yo creo que todos alguna vez, ¿no? Y este hombre leproso, bueno, pues era un hombre muy fiero. Claro, porque, ¿saben por qué? Porque Naamán, a pesar de que era un hombre
un general, no era cualquiera, estaba al lado del rey, y la verdad es que el rey de Siria era un hombre muy poderoso en ese tiempo, mis amados, y él, su general era su mano derecha, y obviamente pues estaba en las cumbres más altas, ¿no?, de la esfera social y económica y militar. Y este hombre tenía el problema de que estaba leproso, y obviamente no era feliz, y no había quien lo pudiera ayudar, porque era una enfermedad incurable en ese tiempo. Entonces estamos hablando de un hombre, mis amados, que estaba herido, que estaba decepcionado de la vida, que estaba amargado, y dice que era muy fiero. Dice aquí el verso, Segunda de Reyes, hermanos, está la historia, capítulo 5, del 1 al 19. En el verso 1 dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Claro, era valeroso en extremo, ¿por qué? Porque yo creo que estaba harto de sufrir lo que estaba sufriendo, y de alguna manera no tenía miedo a morir, pensando que quizás era lo mejor que podía pasarle después de estar sufriendo una enfermedad tan penosa, tan vergonzosa, tan dolorosa, tan difícil de llevar. Sin embargo, Dios tenía un plan para la vida de él. Dios quería enseñarle a ser humilde. Y mire, que después de eso, cuando una de las muchachas que es israelita, de las muchachas que le ayudaban, sirvienta de su esposa, estoy hablando de Naamán, el general leproso, aquella sirvienta le dice a su señora, le dice, oiga, ¿sabe qué? Allá en mi tierra hay un varón profeta que puede orar por su esposo y su esposo puede ser sano de esa enfermedad. Y entonces aquella mujer, yo creo que también ya muy cansada, muy triste, muy dolida por la enfermedad que tenía su esposo, le comenta a Naamán, le dice, aquí la muchacha dice que allá en su tierra hay un varón profeta que tiene el poder de Dios y que puede sanar tu enfermedad. Y entonces Naamán comienza a pensar en sí mismo y en su condición, que tiene todo aparentemente, pero esa enfermedad lo obliga a no disfrutar de nada. Hay una enfermedad muy grande en el ser humano que se llama el pecado, mis hermanos, y que nos hace no disfrutar de nada muchas veces, porque tenemos muchas cosas para ser felices, pero de pronto hay situaciones en nuestra vida que sabemos que estamos haciendo mal, que sabemos que estamos pecando delante de Dios, y eso no nos deja ser felices en plenitud. Bueno, pues este hombre tenía esa situación en su vida, sabía que aunque tenía todo, había una enfermedad que no lo dejaba ser feliz, y entonces decidió entonces hablar con el rey y decirle, por favor envíame allá donde está aquel hombre, a Samaria, donde está el varón profeta, para que ore por mí. Y el rey le hace una carta al otro rey de Samaria y le dice, aquí está, para el rey, de Israel, y le dice, aquí está este hombre que es mi mano derecha, por favor, aquí dice el versículo, es muy curioso porque dice, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán, dice, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey lee eso, rasga sus vestidos y dice, ¿qué? ¿Acaso soy yo Dios que mate y dé vida? Para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Consideren esto ahora y vean cómo busco ocasión contra mí. O sea, el rey de Israel lo tomó como una trampa, ¿no? Ahora me estás mandando a tu hombre de confianza para que yo lo sane por decreto. Oye, no puedo hacer eso. Pero Eliseo, varón de Dios, escuchó, dice la Biblia en el verso 8, escuchó que el rey de Israel se había rasgado los vestidos y entonces le mandó decir, ¿por qué te has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya, amén. Que venga a mí porque le tengo una pruebita para que él entienda quién es el único que es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Y que nosotros, lo único que podemos hacer ante Él es humillarnos. Y para que entienda otra cosa, muy importante que ahorita les voy a decir, para que entienda la importancia de la sujeción a la autoridad divina. Fíjense qué maravilloso, mis amados. Bueno, pues la historia se desarrolla así como la estamos viendo. Aquel hombre va, agarra sus caballos, su ejército, unos cuantos hombres, lleva provisiones y lleva unos regalos, hermanos, lleva vestidos, lleva plata, lleva oro, pero mucho, no crea que cualquier cosa. Y entonces llega, y cuando llega a la casa de Eliseo, Eliseo le manda un mensajero, fíjese, ni siquiera sale a recibirlo, le manda un mensajero y le dice que
vaya y se lave 7 veces al Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Uy, eso hace que Naamán se ofenda bastante porque él siente que él es el general, pues. O sea, ¿me entiende? Muchas veces Dios no actúa en nosotros por el orgullo, por la soberbia, porque nosotros somos. Porque a veces, hermanos míos, ¿y quién es este para decirme? Y fue lo que dijo. Dice, oye, yo pensé que iba a salir él y que iba a invocar a Dios y que usted sabe, ¿no? Y iba a alzar la mano, iba a tocarme y iba a ser limpio, pero ¿quién es este que ahora me está mandando a un río todo mugroso cuando en mi tierra hay ríos maravillosos y majestuosos? ¿Cómo es posible que este hombre ni siquiera se digne a salir, que no sabe quién soy yo? Y además, ¿quién es él? Él no es nadie. Y muchas veces eso pasa, hermanos, en nuestra vida personal. Vamos hablando a nivel de iglesia, ¿les parece? A veces a nivel de iglesia sucede que nosotros pensamos que somos porque tenemos algún cargo en la iglesia o porque tenemos una cantidad de años en la iglesia o porque tenemos una cantidad de estudios bíblicos, creemos que ya somos dignos de una cierta honra. Y aunque la Biblia dice que debemos de honrar a aquellos que nos enseñan la palabra, pero nosotros tenemos que estar muy cuidadosos de no cruzar esa ligerísima línea que separa, hermanos míos, el sentirse honrado al sentirse superior. Es una línea muy delgada. Cuando alguien le dice, hermano, gracias por la enseñanza, gracias por la palabra, usted debe de estar seguro de que esa línea de sentirse honrado a sentirse superior no la va a cruzar nunca. Porque ninguno es superior a nadie, hermanos míos. El único superior en toda la iglesia es Jesús de Nazaret. Y aquí lo vemos con esta historia de este hombre. Este hombre dice, ¿quién es este que me está mandando a hacer? ¿Por qué no sale y me recibe y hace lo que tiene que hacer? Muchas veces estamos sentados en la iglesia y llega alguien de la propia iglesia, a veces algún joven. Es que yo recuerdo algunas cosas, nomás que a veces no puedo decir las anécdotas así, porque a lo mejor hay personas que pueden ubicar por la anécdota de quién estoy hablando y pues no me gustaría tampoco exponer a nadie, ¿verdad? No es tampoco mi propósito dar una historia, una anécdota que son verdaderas y que de pronto alguien diga, ese es el hermano fulano. No, no me gustaría, hermanos, la verdad. Pero había un muchacho que de pronto predicaba y había ciertas personas dentro de la iglesia que lo único que hacían era reírse de él y criticarlo, que repetía mucho una palabra, que daba vueltas, que nunca, bueno, en fin. Y yo decía, pero si el versículo que expuso fue tan glorioso, un versículo tan bello de la palabra, y como pudo lo explicó, oye, gloria a Dios. Además, no toda la explicación tiene que venir del hombre. Aquí lo más importante, mi amado hermano, por favor entienda, el que habla en medio de la palabra nuestra es Dios. No son nuestras palabras finalmente, sino Dios en medio de ellas. Es el Espíritu Santo que tiene que hablarnos al final. Así que no nos estemos desviando nuestras miradas, nuestros pensamientos con lo que tenemos enfrente, pensando que si es digno o no es digno, o si sabe o no sabe. No, mis amados, simplemente recibamos ese mensaje y escuchemos al Señor. Bueno, pues este hombre tuvo que recibir esa lección. Después de que ya se iba para su casa y sus mismos criados le dicen, mira, no, ¿qué te cuesta? Ya estamos aquí, ¿qué tal que sucede el milagro? Ahí yo veo la importancia de las amistades, mis hermanos. Cuando las amistades son buenas, hay muchas posibilidades de que podamos ser bendecidos. Y para eso se necesita humildad, para escuchar a los demás, oír a las personas que nos aconsejan. Es muy sencillo escuchar a las personas que tienen una mala voluntad o personas que son una mala influencia. Es muy sencillo. Oh, no hagas caso. No, ya no vayas a esa iglesia. No, mira esto otro. Mira qué hicieron. Eso es muy sencillo, hermanos. Lo difícil es, mis amados hermanos, escuchar voces que nos den ánimo, que nos digan, sigue adelante. Oh, no abandones tu iglesia. Sigue caminando, sigue orando, sigue proponiendo, sigue trabajando. Vamos adelante. Eso es lo complicado, mis amados. Pero por eso nos tenemos que rodear. Por eso es que la Biblia dice muy claramente que tenemos que buscar la compañía de la luz, porque la luz y las tinieblas no se mezclan, hermanos.
Y podemos tener amistades con personas que no conocen al Señor y orar por ellos y aconsejarlos, pero no dejar que ellos influencien en nosotros. Al contrario, ser nosotros quienes van a influenciar en ellos con la palabra de Dios. Bueno, la historia de Naamán el leproso, pues, o el ex leproso, ya todos lo conocemos. El hombre obedece, se mete al río Jordán 7 veces y sale con su carne como la de un bebé recién nacido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Finalmente, un poco de humildad en la vida de este hombre lo llevó a tener un gran milagro de parte de Dios. Se humilló y, queriendo o no, humillado, hizo lo que le dijo el profeta y fue bendecido. Después todavía hasta le pide consejos al profeta, ¿verdad? Le dice, Señor, ¿qué hago cuando pase esto y aquello? Por favor, yo estoy junto al rey y el rey se inclina a adorar y yo estoy a su lado, que el Señor no me tome por pecado esto. Ya le está pidiendo consejos. ¿Por qué? Porque sabe que la autoridad que tiene el profeta es mayor que la autoridad que tiene él como general. Eso es algo muy importante que tenemos que aprender la iglesia hoy en día. Estar sometidos a la autoridad de Dios. Sí, pero no nomás a la autoridad de Dios, a la autoridad también que Dios ha puesto en los hombres. Sin importar quiénes sean, porque luego decimos, no, pues sí, es que el pastor fulano, uy, hombre, mucha autoridad. No, no, porque no me gusta cómo predica. O no, yo supe esto y esto y aquello. No, mis amados, la autoridad que Dios nos ha dado es una autoridad que está ahí y que nadie le va a poder reprochar al Señor. ¿Quién va a poderle decir al Señor por qué le das a este y a este no le das? Si Él mismo dice que a quien Él quiere hace correr, el que no lo hace sentar y que Él es el que dice a este sí, a este no. Y bueno, no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y esto así es. Aquí lo importante es que cada uno tomemos nuestro lugar en la iglesia, que cada uno hagamos nuestro trabajo. Yo hago mi trabajo aquí, lo mejor que puedo, usted haga su trabajo allá, lo mejor que puede, y cada uno poniendo ese granito de arena, vamos a lograr construir la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz exclamando, tengo sed, no lo hacía solo para cumplir la Escritura, lo hacía también para que viéramos su ejemplo de humildad. Que pudiendo bajar de la cruz, o ordenar que un ángel del cielo le diera agua, prefirió pedir a los únicos que en ese momento podían y tenían la autoridad para dársela, los romanos. Nadie se puede acercar a los condenados a muerte más que ellos, mis amados. Y prefirió pedírselos a ellos. Pero lo hizo solo para darnos una gran lección de humildad a todos aquellos que decimos sin cesar que somos sus discípulos. Lo hizo simplemente para que nosotros tuviéramos una lección de humildad. Que sepamos que aunque somos quienes seamos, no somos más grandes que el Señor, ni más grandes que su iglesia, y tampoco más grandes que cualquier otro ser humano en la tierra. Que sepamos que todos tenemos limitaciones, que tenemos debilidades, y que en un momento vamos a necesitar la ayuda, y que la pidamos, Bueno, ahí ya nada más sí va a tener usted que orar al Señor para saber a quién pedirla. Obviamente, no le voy a usted a pedir ayuda espiritual, emocional, moral, a alguien que ande lejos del camino de Dios o que no conozca nada de la palabra de Dios. Tiene que ir con una persona que esté preparada, que sepa, que usted diga, esta persona conoce la Escritura, sabe de la Escritura, quizás es ministro, es pastor, es evangelista, qué sé yo, es un hermano de muchos años, Dios le da una sabiduría, voy a hablar con él. Y entonces, hermanos, dejarnos ayudar, que eso será lo más interesante, cuando nos tienda la mano, tomar esa mano y dejarnos ayudar. Y sobre todo, hermanos míos, reconocer a quien tenga mayor autoridad sobre nosotros. Eso en la iglesia es muy importante. No porque tengamos muchos recursos, vamos a llegar a una iglesia a mandar y a decir, hagan esto, hagan aquello, porque aquí están las ofrendas y aquí está esto para que se haga. No, mis amados. Tampoco, de ninguna manera, vamos a abusar de la autoridad que Dios nos ha dado. Si es que Dios nos ha dado alguna autoridad sobre algunas personas, jamás. Son la iglesia, son el rebaño, hay que cuidarlos. Entonces, el mensaje de esta tarde es muy sencillo. Cuando Jesús dice, tengo sed, nos está dando una lección de humildad a todos los seres humanos. Que Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló hasta lo sumo, se humilló a sí mismo
se despojó de todo. Y entonces, hermanos míos, nos enseñó la humildad. Si usted quiere realmente tener una vida exitosa, sea humilde, de veras. Si está usted en un trabajo, sepa quién está por encima de usted y no lo critique y no lo boicotee para que lo corran. Sométase a ese tipo de autoridades. Siempre habrá una recompensa cuando nos sometemos a la autoridad, ya sea la autoridad divina, obviamente, pero también a las autoridades que están en la tierra. Cuando estamos en la iglesia, mis amados hermanos, yo tengo varias anécdotas de injusticias que hicieron en mi contra cuando yo iniciaba el evangelio, cuando yo quería predicar, cuando yo anhelaba dar un mensaje, cuando a mí se me invitaba de pronto a ir a dar mi testimonio y que no se me abrían las puertas o no tenía el permiso para ir a hacerlo. Y sin embargo, siempre dije, está bien, si no se puede, está bien. Cualquier otro se hubiera ido a otro lugar, hubiera hecho cualquier otra cosa, mis amados, porque siempre estamos supuestos a esconder nuestro orgullo con razonamientos de que yo tengo que luchar, yo tengo que esto. Hay que orar primero. Hay que hacer lo que Dios dice. Ya después Dios nos va a abrir el camino. Y vaya que sí. Doy gloria a Dios porque después del tiempo, en el tiempo apropiado, Dios me abrió puertas tan grandes, tan maravillosas. Y le doy gracias a Dios por eso, porque lo llevo en mi corazón y en mi mente. Todas esas veces que Dios me abrió puertas, gracias a que supe ser humilde en el momento que era necesario. Vamos a buscar la humildad, mis amados, y Dios nos va a bendecir. Más de lo que ya lo ha hecho. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Señor, sé que es un tema difícil. Quizás para muchos no es un tema importante, quizás para otros no es un tema apropiado, porque piensen que tienen muchas razones para comportarse de la manera que se comportan. Pero yo te pido, mi Dios, que en medio de estas palabras que yo he dicho, que tú, Padre, para la gloria de tu nombre, las uses para que las personas puedan recibir, mi Dios, por favor, algo de ti. Y que ellos puedan darse cuenta en el fondo de su corazón dónde están siendo arrogantes, dónde están siendo soberbios, dónde están siendo orgullosos. Y que se arrepientan, Padre. Y que entonces puedan, para la gloria de tu nombre, encontrarse con la humildad que está dentro de su corazón. Porque ahí está, Señor. Tú la has puesto. El día que nos convertimos a ti, tú ahí la pusiste. Porque es parte de la divinidad. Declaro tu bendición, Señor, sobre todos nosotros. Bendícenos, cuídanos esta semana que comienza mañana, lunes, que podamos ir y venir, hacer nuestros trabajos, estar en paz. Cuídanos, Señor, de todas las cosas que hay en el mundo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Por favor, compartan el mensaje con sus amistades. Quizás hay alguien que le pueda servir. Sería maravilloso. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias por estar conmigo en estos momentos. Que Dios me lo bendiga. Próximamente, próximo domingo, estaremos aquí también, si Dios lo permite. Un beso, abrazos para todos. Dios me los bendiga.